Hermano, un feliz sábado para todos. No sé por qué, pero siento una emoción muy especial en el día de hoy. Muy especial. Desde que amanecí, yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué estoy llorando? Si estoy bien. Empecé a estudiar la palabra de Dios y yo le decía a mi Dios, qué bella es tu palabra, definitivamente hace una emoción especial, da vida especial a cualquier ser humano que se concentra en el estudio de la palabra de Dios. Y ahora que al escuchar todos los cánticos, aunque estaba en la parte de atrás, escuché todos los cánticos, definitivamente el Espíritu Santo, hermanos, usa también la música y ha utilizado a este grupo maravilloso y a todos los que han cantado en el día de hoy y toda la semana, los ha usado poderosamente. A todas las personas, hermanos, que han colaborado con las conferencias, muchísimas gracias. Pero hoy siento de manera muy especial, y no estoy diciendo porque Vladimir Cavas habla, no, lo estoy diciendo de lo más profundo de mi corazón. Siento que hoy va a ocurrir un milagro especial en la iglesia del Paraíso. ¿Qué va a ocurrir? No sé. Ayer alguien se me acercó, me dijo algo, yo decía, hay cosas que ocurren allá en tu corazón que uno no sabe. Los bautismos del día de hoy son uno de los bautismos más especiales que yo he tenido en toda mi vida. Las del día de hoy. Y le voy a pedir a mi amigo el camarógrafo especial que todas las fotos que saque, hermano, me lo mande al Face. Mándemelo al Face. Porque después contaré la historia de cada uno de ellos. Si me dan el permiso. Para que puedan ver, hermano, hasta dónde puede llegar el poder de Dios en el corazón de cualquier ser humano que se le abre el corazón y le dice a Dios, Señor, aquí estoy. Tómame con todo tu poder, glorifícate y en tu nombre dame la victoria para tu honra y tu gloria. Hoy vamos a estudiar varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Voy a pegar dos pasajes, hermanos. San Mateo capítulo 26. Yo quiero que por favor tengan la amabilidad en buscar en la Biblia San Mateo capítulo 26. Veo a muchísimos amigos que están con nosotros, que vienen de otras partes, de otros lugares, que a lo mejor no tienen una Biblia en la mano. Si le puede prestar las Sagradas Escrituras, bien. Si no tiene, préstele hasta el teléfono, no importa, préstese. Pero lo que queremos es que lea las Sagradas Escrituras, que lea la Biblia, porque la Biblia tiene poder. Si me ponen a comparar entre teléfono y Biblia, no, yo prefiero mi Biblia, papel y, ¿sabe?, donde tú puedas subrayar. Vamos a estudiar, hermano querido, San Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, y el libro de San Lucas capítulo 22, versículo 42 en adelante. Apárteme esas dos citas, por favor. Voy a volver a repetirlo. Libro de San Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. San Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Y el libro de San Lucas capítulo 22, versículo 42 en adelante. Voy a leer una parte de acá, luego nos vamos a San Lucas, y luego nos regresamos hacia San Mateo. Getsemaní, lugar donde Jesucristo tomó la última decisión para salvar al hombre.
Ustedes dirán, y bueno, hubo otras, sí. En el cielo hubo una decisión. Venir a la tierra fue otra decisión. Cuando le ofreció el enemigo todas las bendiciones del mundo, él tomó otra decisión. Escrito está, solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y dice la Biblia que el diablo huyó inmediatamente. Huyó. Fue otra decisión. Y cada día fue una decisión, para que hoy, hermanos, hoy nosotros podamos gozar del plan de salvación y de vida eterna. Getsemaní fue la última decisión más importante que Jesucristo tomó por la salvación de cada uno de nosotros. La última decisión. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos, refiriéndose a sus discípulos, que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí. Y dice la Biblia, y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, dice la Biblia, hermanos, a entristecerse y a angustiarse, pero no era una angustia normal. La Biblia dice una angustia, ¿en qué cosa, hermano querido? En gran manera. Yo no sé si tú has vivido esta situación. Yo, en la historia que he vivido, que les he contado en estos días, por lo menos en mi estilo de vida y en lo que he vivido, no al igual que el Señor Jesucristo, pero sí les puedo decir, hermano, que puedo entender por lo mínimo el 1% o el 0,01%. ¿Qué significa estas palabras que el Señor Jesucristo estaba diciendo, o mejor dicho, que San Mateo que estaba diciendo por el Señor Jesús? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste. Pero no es una tristeza normal. La Sagrada Escritura dice que su tristeza llegaba hasta ¿dónde, queridos hermanos? Hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, San Lucas, cuando lo vayan a buscar, dice como un tiro de piedra. Se postró sobre su rostro. Eso significa, hermanos, que su cabeza pegó del suelo, había pegado del suelo. Porque generalmente uno cuando ora se arrodilla normalmente. Se arrodilla y a veces habla hacia arriba, a veces habla hacia abajo, a veces se inclina, a veces se apoya sobre algo. No. Pero dice la palabra de Dios que Él colocó su rostro, lo pegó directamente en el suelo. Quiere decir, hermano, que no nada más, la palabra de Dios expresa que tenía una tristeza en el alma, sino que postrado de rodillas, hablando con su Padre Celestial, sentía una angustia increíble, una angustia desesperada, una angustia que palabra no existe en el diccionario para hablar lo que estaba pasando el Señor Jesús en ese momento. No hay palabra. Por eso que la Biblia dice que postró sobre su rostro y quedó orando diciendo: Padre mío,
si es posible, Señor, si tú lo permites, por favor te lo ruego desde lo más profundo de mi corazón. Si es posible, Dios, Padre, si es posible, por favor, Señor, si existe otra posibilidad de salvar al hombre, que no sea, hermano, el camino que me lleve hacia la cruz del Calvario, porque él sabía que el camino hacia la cruz no era fácil. Ahí lo iban a escupir, ahí lo iban a negar, ahí lo iban a torturar, ahí le estaban colocando una corona, y no una coronita que aparece, hermanos, en la televisión o lo que nos ha mostrado la humanidad. No, una corona que traspasaba los sienes, y no nada más con eso. Él sabía que venían los azotes, venía toda una multitud de cosas que humanamente no era posible soportar. Por eso que la Biblia dice que cargaba una angustia en su corazón. Y en el momento más desesperado en la vida del Señor Jesús, le estaba diciendo: Dios mío, Dios, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Si existiera otra forma de salvación, si existiera otro camino para salvar al hombre, por favor, Señor, muéstramelo. Y yo me imagino, hermano, el corazón del Padre. Perdón, ni me imagino el corazón del Padre. Ni me lo puedo imaginar. Cuando una de esas oraciones en la cual el Dios Todopoderoso tuvo que decirle al Señor Jesucristo: no puedo hacer nada. Este es el camino que trazamos para salvar al hombre. Hijo, por ti no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo cambiar la copa. No puedo cambiar la cruz. No puedo cambiarlo, no puedo cambiarlo, no lo puedo cambiar. En ese momento, para mí, hermanos, que el cielo, de acuerdo a lo que nos ha enseñado la Biblia y el espíritu de profecía, nos ha mostrado que el cielo es alegre, que el cielo suenan trompetas, que en el cielo suenan las arpas, que en el cielo hay una armonía de alabanza completa a nuestro Dios. Pero en esta situación, querido hermano, yo me imagino que todo el cielo, toda la música divina, todo se paralizó para ver lo que iba a ocurrir en la tierra. Todo se paralizó. Versículo 40. Tanta era la angustia que tenía en su corazón, que quería ver que si sus amigos estaban orando con él. Y dice la palabra de Dios, hermano, vino luego a sus discípulos y los halló como querida familia, durmiendo. Profesor Fabio, si yo hubiera estado en ese momento, también estuviera durmiendo. Porque los discípulos no estaban entendiendo absolutamente nada de lo que estaba pasando. Nada. Sabía que iba a pasar algo, pero no entendían cuán grave estaba en ese momento el Señor Jesucristo sufriendo por la salvación de la humanidad. No lo sabían. Y dice la palabra de Dios, hermano, que por su tristeza estaban, ¿qué cosa dice la Biblia? Durmiendo. Y aquí viene un pequeño reclamo
con mucho amor de parte del Señor Jesús. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice la Biblia, ¿es qué cosa? Es débil. Jesucristo no lo estaba diciendo nada más a sus discípulos, se lo estaba diciendo a él mismo también. Porque él temía que su carne se volviera una debilidad y no lo dejara, hermano, que continuara por el sendero hacia la vida eterna. Por eso es que él se clavaba de rodillas delante de Dios suplicando su bendición. Versículo 42. Otra vez se fue. Y dice la Biblia, y oró por segunda vez. ¿Qué fue lo que lo dijo por segunda vez? Lo mismo. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Dios santo, si existiera otra posibilidad. Pero él siempre terminaba, Señor, hágase tu voluntad. Porque a él no le interesaba, hermano querido, hacer su propia voluntad, sino que siempre a él le interesaba era hacer la voluntad de Dios. El Hijo siempre lo que le interesaba era hacer la voluntad de Dios. Versículo 43. Vino otra vez y dice la Biblia, los volvió a hallar, ¿qué cosa? Pobrecito Jesús, hermanos. En el momento que más necesitaba a sus amigos, los halló durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ahora vamos a San Lucas, por favor. Vamos a San Lucas. Ya yo les dije el pasaje, capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? Sino la tuya. Y en ese momento, queridos hermanos, de agonía, de sufrimiento, de mucha agonía, dice la Biblia en el versículo 43. Póngale el ojo a este versículo porque no lo vamos a volver a repetir. No lo vamos a volver a buscar. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué cosa? ¿Para qué cosa, hermano? Para fortalecerle. Y estando en agonía, dice la Biblia, estando en agonía, una agonía que no era normal, dice la palabra de Dios, oraba cada vez más, dice la palabra de Dios, hermano querido, ¿cómo dice? Intensamente. Tanto que llegó su angustia en el versículo, en el mismo versículo 44 al final dice la Biblia, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y el versículo 45 dice la Biblia, cuando se levantó de la oración, vino de nuevo a sus discípulos. Volvamos a San Mateo, por favor. Versículo 44. Ya dejándolos de nuevo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya. Duerman. Y la otra palabra clave, Daniel, y descansen.
ya pueden dormir, ya pueden descansar. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La palabra de Dios, hermano querido. Voy a caminar aquí en el centro. La palabra de Dios muestra nada más y nada menos uno de los episodios más intensos, de mayor agonía en la vida del Señor Jesucristo, de mayor agonía en la vida del Señor Jesús. No existe otro pasaje en la Biblia, no existe otro pasaje en la Biblia donde tú puedas ver o donde puedas leer a un Señor Jesucristo anhelando la salvación del hombre. Y cuando la palabra de Dios, querida familia, queridos hermanos, menciona que Él no estaba orando una sola vez, que no estaba orando por segunda vez, sino que llegó a estar orando aún por tercera vez, era porque simple y llanamente, queridos hermanos, le estaba diciendo a Dios, si existe otra forma de salvación, si existiera otro camino por la cual podemos trazar, si existe otra forma de salvar al hombre, por favor, Dios mío, muéstramelo. Y el padre, hermano, en su angustia, como padre, tuvo que responderle no a su hijo, no a su hijo. Ese es el camino. Y Jesucristo decía, hermano querido, al final de cada una de las partes de la oración, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que solamente se haga la tuya. El libro de Deseado de toda la gente, hermanos, menciona que en ese momento, la salvación de toda la humanidad dependió de un solo hilo. Porque en ese momento Jesucristo tenía la oportunidad de haber dicho, el hombre no vale la pena. Pedro me va a negar 3 veces. Tomás no cree porque tenía que ver. Otro de mis discípulos, Judas, el primer ladrón tesorero de la iglesia. Y puede empezar a mencionar uno. Y siempre podía haber dicho, tener la mejor excusa para irse de ese lugar. Y levantarse, irse al cielo. Y decir, no vale la pena la salvación del hombre. No vale la pena. Toda la fuerza del infierno, todo el poder del mal, guiado por el mismísimo diablo, había llegado con todas sus huestes para decirle a Jesucristo, levántate, el ser humano no vale la pena, Vladimir Cava te va a traicionar, Gustavo te va a traicionar, Laura no vale la pena, Miguel no vale la pena. Y cada quien, queridos hermanos, ponga su nombre en el nombre que yo estoy diciendo, porque el enemigo quería entusiasmar a Jesucristo que desistiera, y por eso que era su angustia tan grande, por eso que su cabeza estaba postrado de rodillas, y la angustia tan grande no era que sudaba como yo estoy sudando, agua o un poco de sudor con sal o agua con sal, no, su angustia era tan grande que su sudor era nada más y nada menos sangre. Sangre estaba bajando al suelo. Sangre. Sangre. Sangre.
Fue el momento más difícil en la vida del Señor Jesús. Fue el momento más difícil, donde el Señor Jesucristo tuvo que llegar a tomar una decisión. Porque por un lado el diablo le decía: Fabio no vale la pena, Miguel no vale la pena, levántate, el hombre no vale la pena, el hombre te miente, utilizan tu nombre para ser hasta millonario, hacen milagros en tu nombre y es pura mentira. Levántate, no vale la pena, no vale la pena, te van a ir a robar, no vale la pena. Aquí hay algunos que se dicen que van a ser cristianos. Es mentira, tus discípulos no son cristianos. Levántate, ve al cielo. Y el pobre Jesucristo, hermano, ahí estaba angustiado, escuchando la voz del enemigo por un lado, diciendo: Vladimir Cavas no vale la pena, Vladimir Cavas no vale la pena, Vladimir Cavas no vale la pena, no vale la pena. Y él decía: no puede ser, tiene que valer la pena, tiene que valer la pena, tengo que seguir adelante. Y había una angustia en la cual él decía: Señor, quiero salvar al hombre, pero no puedo, pero quiero hacer tu voluntad, pero yo humanamente no puedo. Y por eso que San Lucas dice en la Biblia, dice la palabra de Dios, que tuvo que mandar ¿a quién? Dice la Biblia, hermano querido, a un ángel. Tuvo que enviar a un ángel. Y eso a mí lo que más me emociona de la palabra de Dios. En el momento de mayor angustia que puede vivir cualquier humano, tú no estás solo. Dios siempre manda a sus ángeles para ayudarte a salir hacia adelante y obtener la victoria en su nombre. Muchas veces pensamos que estamos solos en esta guerra. No estás solo. Dios está pendiente de ti, está pendiente de mí. Dios está pendiente de tu victoria. Y él sabía que Jesucristo solo, no podía así, estaba luchando muchísimo, hasta tal punto que tuvo que enviarle al ángel. Y cuando se aparece el ángel poderoso, hermano querido, que la Biblia no registra su nombre, pero me imagino yo que debería ser el ángel Gabriel. El lugar que ocupó, el que estaba en su lugar, Gabriel ocupó el lugar del enemigo que estaba allá en el reino de los cielos. Él ocupó su lugar. Y cuando llega el ángel Gabriel y se aparece, hermano querido, en el nombre de Dios, todas las huestes angélicas del mal desaparecen. Todas las huestes del mal desaparecen. Y empieza a darle la victoria al Señor Jesucristo. Y él empieza a hablar con el Señor Jesús. Yo me estoy imaginando esto, hermano querido. Palabras más, palabras menos, perdónenme. Pero ¿cómo va a llegar el ángel? ¿A hacer qué? ¿Cómo lo va a animar? Le va a decir: mira, dale, no te preocupes, tú puedes. No. Tuvo que tener algún tipo de conversación, pero profunda. Y una de ellas pudiera ser: el diablo te está diciendo, Satanás está diciendo que Vladimir Cavas no vale la pena. Te quiero decir algo, Señor Jesús. Tú eres mi jefe y mi capitán. El Padre te manda a decir que Vladimir Cavas vale la pena. Con que el diablo te dijo a ti que Charlie no vale la pena. Yo quiero decirte a ti, el Padre te manda a decir a ti: Charles, tú vales la pena. Que Francisco no vale la pena, así te está diciendo el diablo. Yo quiero decirte a ti
que el Padre te manda a decir que Francisco vale la pena. Vale la pena. Y podrás colocar tu nombre allí, y porque el enemigo le estaba diciendo que nosotros no valíamos la pena. No valíamos la pena. Toda la fuerza del infierno estaba diciendo que yo no valgo la pena. No valgo la pena, no valgo la pena. Pero Jesucristo, por mandato del Padre, a través del ángel, estaba recibiendo y le había dicho: Miguel vale la pena, Pedro vale la pena, Tomás vale la pena, Mauricio vale la pena, Petra vale la pena, Laura vale la pena, María vale la pena, y todos los que están en la iglesia del paraíso en la mañana del día de hoy vale la pena para la gloria de Dios. Vale la pena. Por eso que en el versículo 45 la palabra de Dios dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: ahora duerman. ¿Y qué más dice la Biblia? Y descansen. Jenny, duerman y descansen. Ya no hace falta que ustedes piensen o no piensen o vivan una agonía. Ya no hace falta. Duerman y descansen. Porque ya tomé la decisión de caminar por el camino estrecho que me va a llevar a la cruz del Calvario. Esa muerte que tú merecías y que yo merecía, ese latigazo que tú merecías y que yo merecía, esa corona de espinas que yo merecía, no era él, era yo, porque yo soy el culpable. Ahora él me dice: Vladimir, tranquilo, duerme y descansa, porque el castigo que tú te merecías ya no lo vas a llevar tú, ahora lo voy a llevar yo. Duerma y descanse, porque en Jesucristo hay paz y renovación de pacto para todos los seres humanos. Y el mayor ejemplo, hermano querido, lo encontramos en la lectura bíblica que tuvimos en esta mañana. Dice la palabra de Dios. Por favor, busquen conmigo el libro de San Lucas, capítulo 22. Libro de San Lucas, capítulo 22. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que él mandó qué cosa? El ángel, ¿se acuerdan? En el versículo 44. Y en el versículo 43. Mandó un ángel. Y dice la Biblia, hermanos, vamos ahora a San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo, 23. Versículo 32 en adelante. Llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para hacer, ¿qué cosa dice la Biblia, hermanos? Muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pregunto, hermano querido, ¿dónde estaba entonces el Señor Jesucristo? En todo el medio. Declarado por esa razón nada más, que él era peor, que había hecho más mal que los que estaban a la izquierda y el que estaba a la derecha. Versículo 28.
Perdón, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y solamente, hermanos, lo que había en el corazón de Jesús era: Padre. ¿Qué más dice la Biblia, hermano querido? Perdónalos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice la Biblia, hermanos, que repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban diciendo: a otro salvó, que se salve también a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían por mi culpa, por mi culpa. Se le presentaron vinagre, dice la Biblia. Se estaban burlando de él y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un título encima de su cabeza: burlón. Aunque para nosotros no es una burla, para nosotros es la verdad. Este es el rey de los judíos. Y este es el rey de la iglesia adventista del séptimo día. Y es el rey de la vida de cada uno de nosotros. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Lo que le interesaba era nada más, hermano, nada más. Era la salvación individual. Que se lo salvara en ese momento, lo sacara de ese momento de la cruz. Versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la mismísima condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este no hizo ningún mal. Y ahora vienen las palabras célebres, hermano, que se recuerdan hasta el día de hoy. Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Yo me imagino que el Señor Jesucristo, hermano, en ese momento estaba dolorido de las clavos, de la espina, los latigazos, de los insultos, lo injuriaban, los mismos que le hicieron milagros, que vieron los milagros, perdón, los mismos que vieron los milagros, podían haber estado allí acusándolo, gritándole, pero ahí estaba el Señor Jesucristo, salvando a la última persona sobre esta tierra en ese momento, mientras estaba con vida. Fueron las palabras, hermano querido, que comenzaron a darle alivio al corazón y esperanza a cualquier ser humano sobre la tierra. Cuando las palabras célebres salieron de estos labios de este malhechor: Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Cuando tú vengas en tu reino. Jesucristo nunca lo condenó, nunca le dijo: tú fuiste un ladrón, tú fuiste esto, hiciste esto. No le reclamó nada. Lo único que dijo Jesús, hermano querido: de cierto te digo que hoy. Es una promesa, no es que en ese momento se iba a ir para el cielo, no, ellos murieron y después lo enterraron. Pero la Biblia dice: de cierto te digo que hoy
tienes la promesa de que estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Tu salvación no fue barata para Dios. Por eso que a mí este tema me emociona, hermanos. Porque el que tenía que morir en la cruz no era Jesús, era yo. Y el que tenía que sufrir la paga del pecado, que es la muerte, no era Jesús, era yo. Pero aún así, Jesucristo tomó la mejor decisión para salvarme. Y ahora me dice Vladimir, duerme y descansa. Descansa. Pero no descanse en los brazos del enemigo. Duerme y descansa en mis brazos. Y hoy te doy la promesa de que cuando venga por segunda vez, estarás conmigo en el paraíso. Me voy a preparar, hermanos, para bautizar a algunas personas. Pero yo estoy seguro que el Señor hoy le está haciendo un llamado a todos los que estamos en este lugar. Segurísimo. Hoy Dios te deja la promesa también en tu corazón. Estarás conmigo en el paraíso. Pero debemos descansar en Él. Preparen sus mentes, hermanos, porque hoy puede ser y debe ser la gran victoria de tu vida.